¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un maravilloso día, chicos. Porque miren, como les prometí, el día de hoy les traigo el análisis completo del nuevo mutante que está por llegar a MGG, chicos. Y estamos hablando del Lepidotech, chicos. Este insectito lepídoto, sería algo así por el estilo. Que, bueno, cyberconsomorfo, que será legendario y cuenta con la habilidad de debilitamiento. El día de hoy haremos un análisis y comparación más completo de lo que hicimos en el video anterior de hace un par de días, que era donde hablaba de él y del nuevo mutante que se acerca a la próxima incursión, chicos. Así que, información, este mutante llegará el día de mañana a la tienda, chicos, a un precio de lo que son $10 su versión básica y lo que es su versión en oro por 3000 de oro. El día de hoy hablaremos si el mutante vale la pena y lo compararemos con otros mutantes similares en el meta que hay cercanos a él, para que pillen si en realidad vale la pena el mutante o no. Así que vamos a empezar con el análisis, chicos, porque puede que sea un poco largo el video, ya que vamos a comparar muy bien las cosas. Así que, nuevamente, como repito, mutante cyberconsomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento. Estadísticas: este mutante cuenta con una velocidad de 7.41 puntos, chicos. Una vida total de 3342. El daño, que es el fuerte de él, en sus ataques individuales, los dos obviamente, es de 1328 puntos, amigos. Una locura de daño. El debilitamiento sí apenas es de un 5%, pero el mutante, al alcanzar el level 25, su debilitamiento aumenta a un 15%. No es la gran cosa en debilitamiento, pero bueno, algo tenía que tener mal. Solamente tienen que tener en cuenta que es como si tuviera la misma habilidad que la madre de dragones, que el debilitamiento casi ni se toma en cuenta. Así que, ok, empecemos el análisis. Velocidad, amigos. Una velocidad muy pero que muy buena, amigos, porque miren, el Aratomis con un orbe de velocidad 5 apenas llega como a 7.09 o 0.19. Discúlpenme que no recuerde el dato exacto, pero aún así, este mutante sin orbe de velocidad supera al Aratomis. En velocidad base ya supera al mismísimo Gloober, que es otro mutante meta que se ve molesto por ahí. El Gloober es 7.14 y él ya lo supera sin necesidad de orbes, amigos. Así que es increíble. La vida me parece increíblemente buena para su velocidad, amigos. O sea, yo dije que en el video antepasado que su vida era más que aceptable. Y es así, es más que aceptable. No es la gran cosa en vida, pero tengan en comparación, no lo sé, el Gloober. El Gloober es más lento y tiene 3600. Este es más rápido y tiene 3300. Así que para mí la vida obviamente es más que buena. Ahora, el daño, amigos. El daño de 1328 puntos es el fuerte del, chicos, porque un mutante a esa velocidad obviamente fácilmente tendría de 1000 a 1100 puntos. Y él tiene 1328. O sea, un daño más que bueno, chicos. Un daño que, ojo, si equipas a este mutante full ataque, se puede one-shotear Aratomis a tu mismo Evo y tal vez unos 5 Evos mayores, pero de resto no lo alcanza. Pero sería un muy buen complemento. Obviamente es un counter directo de Aratomis. Así que antes de ir al veredicto final, obviamente todavía me falta mucho análisis. Si son jugadores iniciales, intermedios, que no tienen cómo enfrentar a lo mejor un Aratomis, pues obviamente se tienen que llevar al Lepidotech, amigos. Entonces, daño increíble. El debilitamiento, como les dije, alcanza un 15%. No es la gran cosa, es como la madre de dragones. Creo que la madre de dragones cuenta con el mismo debilitamiento de 15%, creo yo, no recuerdo. Entonces, empecemos la comparación con la madre de dragones, amigos. Ok, la madre de dragones se nota, es obvio, es más rápida. Una ventaja ventajosa. La vida, amigos, o sea, el Lepidotech tiene 70% más de vida que la madre de dragones. Así que tienen que tener ese dato en cuenta. Porque ¿qué pasa? La madre de dragones muere con un múltiple de Aratomis, pero el Lepidotech aguanta un múltiple de Aratomis sobrado. O sea, le quedaría vida. No la gran cosa, pero le quedaría vida. Lo que pasa es que el Aratomis está roto y ese múltiple pues se baja a lo que sea.
El daño de la madre de dragones, allí como ven reflejado, es de unos 1180 puntos. En realidad 1179, pero bueno, la diferencia está allí. O sea, es superior el mutante de Lepidotech en daño por unos 150 puntos. Así que imagínense, una madre a veces se baja un Aratomis, pues un Lepidotech se lo puede bajar casi siempre seguro al mismo Evo 100%. 100% si está full daño, ojo, full daño como la madre de dragones. El debilitamiento obviamente es el punto débil en ambos, pero aquí va mi veredicto final para los que se preguntan, ¿pero es mejor el Lepidotech que la madre de dragones? Pues en definitiva sí lo es, amigos. Así les voy a decir, sí lo es. Claro, que la madre de dragones resiste más contra sables por lo del gen zoomorfo. Pues sí, pero el Lepidotech tiene 70% más de vida, amigos. Que no es el porcentaje exacto, pero es a lo que me quiero dar a entender. El Lepidotech tiene mucha más vida, así que da igual ese menos 25%, ¿me entienden? Así que, claro, va a ser mejor Lepidotech, amigos. Eso es el punto que obviamente todo el mundo quería saber. Si el Lepidotech es capaz de reemplazar a la madre de dragones. Y sí. Lo malo es que obviamente la madre de dragones podía doblegar Urgan sin problema. Podía doblegar un poco a los herederos si tenía un mejor orbe. El Lepidotech no hace eso. Así que ojo, ojo que el Lepidotech puede que no le haga mejor counter a los herederos que la mismísima madre de dragones. Simplemente a tomar en cuenta para ello. Pero sí en contra del meta actual de los Aratomis, del Gloober, va a representar mucho el amigo Lepidotech, amigos. Así que un mutante que no va a estar nada mal. Considero que va a estar fuerte. Obviamente no será de los mejores, pero ya veremos cómo es, amigos. Así que en verdad un mutante que les recomiendo para aquellos que no posean madre de dragones. Otros me piden que lo compare con Cosmopandas, pero nada, ya con Cosmopandas obviamente no lo haré, porque Cosmopanda se ve el poder reflejado fortalecido, mucho más veloz, menos daño y menos vida, así que el Lepidotech lo veo por encima. Y otro parecido es el llamado Anomalie. Lo que pasa es que el Anomalie cuenta con una mejor habilidad, que es la del escudo. Para ver, ¿dónde está Anomalie? Anomalie. ¿Dónde está Anomalie? ¿Me estoy comiendo Anomalie? Ok, perfecto, Anomalie. Anomalie es 7.69, más rápido, tiene 3342 de vida. De hecho, tiene la misma vida, solamente que Anomalie tiene 2 puntitos más. Obviamente la Anomalie no tiene ese daño de 528, sino que tiene mucho más daño. Tiene un daño de 900 aproximadamente por el plus de su daño. 900 o 800, no, sí, 900. Obviamente tiene mejor habilidad de escudo, luego aumenta creo que a un 30%, 32, 34%. Y obviamente sería un mejor anti-sable, lo diría. ¿Por qué? Por el escudo, porque tiene primer zoomorfo. Obviamente contra aquellos zoomorfos, ante aquellos sables que poseen la habilidad de respuesta. A eso me refiero. Ya contra Aratomis, el Lepidotech va a ser mucho mejor, porque al final el Anomalie es más contra sables de respuesta, sables como heredero y ese estilo, pero no contra Aratomis. El Anomalie contra Aratomis en realidad no es la mejor opción. Obviamente, si lo acompañas muy bien con un equipo poderoso y tiene el orbe de fortalecimiento, el amigo Anomalie, que es la combinación recomendada, la rompe contra los Aratomis, pero Lepidotech será mejor en este caso. Así que creo que ya he dicho todo. Creo que va a ser un mejor antimeta de lo que es madre de dragones, Anomalie de cierto modo, Cosmopanda por allí ponerlo. Inclusive que el zapador de madrigueras, ya que zapador de madrigueras obviamente se usa para counterear a full a los Aratomis, porque el daño siempre le da el daño. Lo que pasa es que no tiene la vida como para aguantarte muy bien los múltiples del mismísimo Aratomis. Así que yo creo que el Lepidotech sí va a estar potente, amigos. Así que en realidad sí se los recomiendo. Obviamente un reto, amigos, antes de llegar a la recomendación de orbes. Si este video llega a 700 likes, amigos, si este video llega a 700 likes, aunque lo debí de haber dicho en el principio, yo me compro al mutante. Y obviamente tendrán el video mañana mismo del mutante platinándolo. Si llegamos a esa meta, chicos, 700 likes. Así que les agradecería mucho el apoyo. Ahora sí, recomendación de orbes, chicos. Obviamente, si los estoy comparando con la madre de dragones, con el zapador de madrigueras, obviamente la mejor combinación para él, chicos, va a ser la de velocidad full ataque. ¿Por qué? Porque así jamás ni nunca un Gloober te va a alcanzar y tú eres capaz de hacerle el daño al Gloober. Solamente por ese caso, porque como les digo, sin orbe de velocidad, este mutante es capaz de ayudarte contra un Aratomis sin problemas. Pero el full daño tiene que ir 100% para tratar de one-shotear Aratomis del mismo o 15 Evos superiores
como mucho, amigos. Así que deben de tener ese dato en cuenta, que vital es el full daño. La velocidad simplemente para que los Gloovers no te ganen, porque obviamente la madre te gana en velocidad, aunque la madre no te atacaría. Depende del combo. Para ver, lo bueno es que aguantas contra Spin Furies, contra Zeus. Sí, ten cuidado contra Zeus full daño, sí, no tendrías oportunidad. Con 1 de daño creo que tendrías oportunidad si tú lo superas en Evo, pero creo que no. Contra Zeus obviamente es un Cyber, no hay por qué compararlo. Disculpen mi error, pero yo sé que hay algunos que lo compararían. Entonces, chicos, esa es mi primera recomendación y la mejor para él. Velocidad full daño, amigos. O sea, no hay nada mejor para él, no hay nada mejor. Ya la segunda combinación, chicos, sería la de... ¿cómo se llama? La de Forta, un especial de fortalecimiento, un orbe de ataque inicial y lo que es un orbe de fortalecimiento. Se armaría igual que un Anomaly. Forta, ataque. Pero ¿qué pasa? Que el Lepidotech, les recuerdo que no tiene el escudo, así que no se aprovecharía tanto el fortalecimiento como un Anomaly. Pero guau, de que va a pegar, amigos. Ya le podrían cambiar uno de esos orbes, que sería el de fortalecimiento básico, por uno de vida si lo quisieran complementar. Pero para mí esas son mis dos combinaciones favoritas. Algunos me preguntarían si les quedaría bien el orbe de escudo. Bueno, tal vez le podrían poner un especial de escudo y full ataque. Es mi recomendación, un especial de escudo full ataque. Aunque un solo orbe de escudo no es que se vea lo mejor, pero ayudaría un poco al mutante. Así que tengan en cuenta esa combinación, la de un orbe especial de escudo con full daño. Pero cuidado con los Gloovers. Pero obviamente contra Aratomis va a venir muy bien. Y entre otras cositas, amigos. Así que este es el análisis del amigo Lepidotech, amigos. Un mutante que será totalmente meta. Por fin sale un mutante nuevo para counterear a Aratomis para aquellos que no lo poseen. Así que se van a notar esos 3000 de oro que van a gastar, chicos. Lo malo es que obviamente contra Zoomorphos va a ir bien, pero no es que sea el mejor antisomorfo. Va a ser uno de los mejores antisables, por así decirlo, amigos. Así que les recuerdo, tengan en cuenta lo que es el Tecnocaracol. Tecnocaracol es mucho mejor antisable, pero no mejor anti-Aratomis. Así que este se toma en cuenta como un mejor anti-Aratomis, pero no como el mejor antisable de cierto modo. Así que todo se verá en el video, chicos, cuando lo platine. Y si el video es muy apoyado, obviamente, si llegamos a los 700 likes, subiré ese video platinando el mutante. Y si el video del platinando el mutante es muy apoyado, lo trataré de maxear lo más rápido posible para que lo veamos en el PvP, chicos, porque yo sé que les gustaría. Así que, bueno, amigos, apoyen en verdad con ese poderoso like. Lleguemos a la meta para mañana mismo, que llegue el mutante en la tienda. Mañana mismo lo compremos y tengan el video para que digan: wow, se lo compró, en realidad va a valer la pena, chicos. Y es para que sea prueba total, más que este análisis completo del mutante. Así que, como les digo, atentos al canal, suscritos. Muchas gracias por el apoyo, ya que hemos superado los 20.000 suscriptores y me alegra un montón. Les recuerdo que también pueden unirse a mi servidor de Discord. El link está en la descripción, que allí recientemente, el día de ayer, ya hemos llegado a los 2500 miembros de puro MGG, amigos. Así que un servidor full activo para cualquier duda que tengan. Y sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el crack de Néstor R. Super saludo para José Flores. Saluditos para Jonathan Retamoso. Saludos para el poderoso miembro del canal Justin Ruiz. Uno más que no se me olvida. Saludos para Richard KZ. Mega saludo para Ariel Yete. Un saludo más para Sant Game 7. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Nelly Belmont. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. ¡Adiós! For the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Ride with the mob, suck a nigga niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me.